Normalmente, cuando pensamos en las raíces de una planta, digamos de un árbol inmenso o simplemente de un arbusto de café, pues imaginamos una función de ingeniería biológica muy, muy básica, ¿no? Claro, la visión clásica. Las raíces absorben agua, extraen nutrientes de la tierra y, bueno, mantienen a la planta anclada firmemente al suelo. Exacto. Es algo predecible, casi puramente mecánico. Yo siempre lo he visto como un sistema de plomería subterráneo que opera en silencio. Y es lo que cualquiera pensaría. O sea, es algo que podemos ver bajo un microscopio y que lleva siglos perfectamente categorizado en cualquier libro de texto de botánica. Una infraestructura vital, sí, pero pasiva. Pero a ver, pongamos sobre la mesa una idea radical. ¿Qué pasaría si esa inmensa red de raíces no solo transporta agua y minerales? Imaginemos por un momento que funciona con la misma complejidad que una red de fibra óptica. Hoy, eso ya es una megaestructura natural. O sea, que no solo alimenta hojas, sino que procesa información, almacena memoria y resguarda la historia biológica completa de un ecosistema a lo largo de más de un siglo. ¡Wow! De la noche a la mañana, ese simple, digamos, sistema de plomería pasaría a ser el servidor cuántico más codiciado del planeta. Y ese es un salto monumental. Pasamos de la botánica tradicional directamente a la ciencia ficción cuántica. Y creo que es el umbral exacto donde la naturaleza orgánica y la tecnología de hiperprocesamiento chocan de frente. Crea un escenario conceptual que, la verdad, me parece fascinante. Totalmente fascinante. Y bueno, eso es exactamente lo que vamos a desarmar pieza por pieza en nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos, vamos a sumergirnos en la conclusión de una saga literaria muy comentada, El fruto del silencio, escrita por Némesis Daniel. Una obra súper compleja. Sí, tenemos sobre la mesa los extractos finales, notas de la autora y análisis previos de la obra. Todo esto en conjunto presenta una mezcla interesantísima de ficción histórica, un poco de eco-thriller científico y, claro, esta ciencia ficción dura. Y es una misión ambiciosa la que tenemos hoy. Queremos extraer los mecanismos de este universo, Así es. entender la física detrás de esta red neuronal botánica, explorar cómo evoluciona la codicia corporativa frente a la preservación ecológica y, sobre todo, creo que lo más importante, examinar el peso filosófico de renunciar al poder absoluto. Es que es un material sumamente denso y provocador. Yo estaba asombrada leyendo las notas. Yo también quedé sorprendido, porque aunque se trata de ficción, la narrativa utiliza conceptos científicos reales y los lleva al extremo. Y lo hace para obligar a cuestionar nuestra relación actual con la extracción de datos. Ajá. Punto. Existe la disposición de sacrificar el mundo natural, solo para alimentar la insaciable sed de procesamiento de la inteligencia artificial. Y bueno, para dimensionar todo este conflicto, hay que establecer el tablero de juego en el año 2027. Tenemos el Valle de las Sombras, en la región de Umbría. Un lugar espectacular, por cierto. Sí, pero que en este punto de la historia está bajo el asedio absoluto de una corporación masiva llamada Aethelgard Dynamics, que está liderada por el frío, el Dr. Aris. Un personaje terrible. Terrible. Y el detonante de todo este asedio es un descubrimiento que hace el personaje de Elena Ríos. Ella revela que el hierro que yace bajo estos inmensos cafetales centenarios, pues no es un mineral inerte. No para nada. Aparentemente es un superconductor a temperatura ambiente que utiliza las raíces del café como una especie de red neuronal. Pero a ver, me vas a tener que detener aquí porque te confieso que esto me generó mucho ruido. A ver, cuéntame. Hasta donde llega mi conocimiento básico de física, para lograr superconductividad necesitas temperaturas extremas, casi llegando al cero absoluto. ¿Cómo es que un cafetal en un clima templado de Umbría no se congela o, peor, no se quema al procesar energía sin resistencia? Bueno, esa es precisamente la gran genialidad de la premisa científica del libro. Y requiere entender el cómo botánico. La autora nos inventa una magia ahí inexplicable. ¿Ok? Ella explica que, a lo largo de un siglo, estas plantas de café específicas desarrollaron una simbiosis evolutiva con una aleación de hierro muy particular, una aleación que fue dejada ahí por los antiguos mineros. A los de 1800. Exacto. Entonces, las raíces secretan una enzima biológica que alinea los isótopos de hierro en una red cristalina perfecta. ¡Guau! Y esta estructura molecular única actúa como un estabilizador térmico.
Es decir, la planta misma de forma orgánica funciona como el mecanismo de enfriamiento a nivel cuántico. Y esto es lo que permite que los electrones fluyan sin resistencia, sin alterar la temperatura del subsuelo. O sea, es como si la evolución hubiera diseñado un sistema de refrigeración líquida cuántica, pero usando savia. Literalmente, esa es la analogía perfecta. ¡Qué locura! Y esto explica perfectamente por qué Eitelgard está tan desesperada por entrar al valle. No quieren el hierro para construir infraestructura pesada, puentes o edificios. Lo quieren porque ven al bosque entero no como un ecosistema vivo, sino como la placa madre biológica definitiva. Totalmente. Quieren cosechar toda esa capacidad de procesamiento gigantesca para sus inteligencias artificiales. Lo cual, si lo analizamos, nos lleva a ver la evolución del antagonista en esta saga. En los volúmenes anteriores, que estaban ambientados en el siglo XIX, la infamia y el sufrimiento en este valle provenían de la crueldad humana directa. Sí, de los viejos Pomeranz. Exactamente. Era la avaricia pura, la explotación física impulsada por esos patriarcas. Sin embargo, en 2027, este mal ha cambiado de forma por completo. El Dr. Aris y Etelgard no operan con malicia emocional. Ellos operan bajo la frialdad absoluta de un algoritmo corporativo. Claro, no hay un villano de caricatura retorciéndose el bigote y riendo malévolamente. En lo absoluto, para ellos es simplemente un cálculo matemático. Para Etelgard, un árbol no tiene ningún valor histórico o moral. Es simplemente un recurso que no está optimizado. ¡Qué fuerte! Y esta transición de una crueldad pasional a una indiferencia puramente algorítmica, creo que refleja un temor muy real que tenemos todos hoy en día. Sí, claro, el miedo a que las decisiones críticas sobre la supervivencia de los ecosistemas terminen siendo tomadas por hojas de cálculo, ¿no? Programas que solo entienden de eficiencia y de rendimiento de datos. Exactamente. Pues frente a un enemigo que no siente, que solo calcula, y que además tiene rodeado el valle con estas torres de interferencia sónica gigantescas para desconectar esta red botánica, los protagonistas, Ruth Pomeranz y Gabriel, se dan cuenta de algo terrible. No pueden ganar en el presente. Están acorralados. Completamente. Y aquí la estructura de la historia da un giro geográfico brutal que a mí me dejó descolocada. Tienen que buscar una solución en el año 1895. Así que emprenden un viaje hacia Longyearbyen, en las islas Svalbard, en pleno Ártico. Un cambio de escenario dramático. Sí, siguiendo los pasos de Mateo, que fue un minero del siglo XIX. Y te confieso que al leer esto, la logística me pareció absurda. O sea, a ver si tú me lo puedes explicar. Dime. ¿Por qué alguien que intenta proteger el secreto biológico de una selva tropical y cálida en Umbría viajaría miles de kilómetros, además enfermo de tuberculosis, para enterrar un cofre de hierro bajo un glaciar ártico? A simple vista parece un recurso narrativo forzado, te doy la razón. Como que la autora quería un escenario de hielo, ¿no? Pero la justificación tiene raíces súper profundas en el geomagnetismo. A ver. Los diarios de Mateo revelan que él no eligió Svalbard solo por su lejanía, sino por su firma magnética. Mateo necesitaba estabilizar una muestra pura de esta aleación de hierro, un catalizador, para que sobreviviera 100 años sin degradarse. Ajá. Y resulta que el glaciar de Nordenskjöld está situado sobre una falla geomagnética con una frecuencia natural muy específica. El permafrost no solo actuó como un congelador gigante para evitar la oxidación, actuó literalmente como una bóveda criogénica que aisló y preservó la firma electromagnética del hierro. O sea, a ver si entiendo. El hielo ártico funcionó como una especie de jaula de Faraday geológica durante más de un siglo. Exactamente. Bueno, visto desde esa óptica de preservación electromagnética, tiene todo el sentido del mundo. Ya le compré la idea a la autora. Es que es brillante. Y el contraste temático de cómo ambos bandos intentan acceder a los secretos del Ártico, para mí es uno de los puntos más altos de toda la obra. Por un lado, tenemos a Eitelgard, que llega al norte con rompehielos nucleares, taladros de perforación profunda, explosivos, o sea, pura fuerza bruta industrial para someter al glaciar. Destrucción total. Sí. Y por otro lado, Ruth llega buscando el cofre de Mateo, el cual tiene una trampa acústica fascinante. Es una cerradura que, fíjate, no requiere una llave física, sino una firma armónica. Y aquí es donde la mecánica es brillante, de verdad. El cofre está hecho de una aleación con memoria de forma.
Entonces Ruth utiliza un viejo mechero que perteneció a su ancestro Pedro, y al aplicar esa llama específica en un ángulo súper determinado, la combinación del calor exacto y la resonancia del glaciar hace que la estructura atómica del hierro reconozca la firma térmica. Es como magia, pero con física. Exacto. El metal simplemente fluye como mercurio sin ninguna resistencia y revela su contenido, que son unas placas de cuarzo y un vial de ámbar que actúa como el catalizador. Es literalmente la simbiosis derrotando a la fuerza bruta. Y esa mecánica refuerza el argumento central del libro maravillosamente. Eithel representa la extracción forzada, ¿no? La creencia de que la naturaleza debe ser dominada, debe ser fracturada a la fuerza para obtener su valor. Claro, someterla. Sí. Mientras que Ruth, al usar el mechero de su antepasado, representa el diálogo y la resonancia. El cofre se abre porque ella pide permiso en el idioma termodinámico correcto, no porque rompa la puerta a patadas. Qué poético. Y este choque de filosofías tecnológicas, o sea, la extracción versus la integración, está ahí en un conflicto abierto y violento cuando la trama por fin regresa a Umbría. Sí, es una guerra en dos frentes, y muestra algo que me encantó. Y es como la hipertecnología, por muy avanzada que sea, tiene puntos ciegos garrafales frente a la física básica del mundo natural. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en la forja subterránea del valle, la resistencia, que está liderada por Andrés y Elena, está acorralada. Tienen mercenarios súper equipados con exoesqueletos de combate, visores térmicos, de todo. Y en lugar de intentar un tiroteo que sería imposible de ganar, toman una decisión drástica. Inundan todo. Abren las compuertas de un río subterráneo y, literal, inundan los túneles inferiores. Pero no es solo para ahogarlos, ¿verdad? Entiendo que aprovechan la altísima conductividad del agua de esa región, que está saturada de minerales de hierro, para provocar cortocircuitos masivos en las armaduras de los invasores. Exacto. Usan la geología misma del terreno para freír millones de dólares en equipo militar corporativo. Convirtieron el ecosistema en un arma defensiva brutal. Es genial. Pero, y esto es clave, la verdadera estocada final contra la corporación no ocurre en el plano físico, ocurre en el digital, y es producto de una ironía estructural muy, muy profunda. Ah, claro. Hablas de Marcos Pomerantz y el hackeo desde Bruselas. Así es. Mira, este es el punto que más me hizo levantar una ceja durante la lectura. Tenemos a este personaje, Marcos, que está encerrado en una prisión de súper lujo allá en Europa. Y decide traicionar a su familia. Intenta hackear la red biológica del valle para vendérsela a Etelgard, usando fechas familiares y cosas así. Sí, un traidor clásico. Pero al hacerlo, activa un protocolo de defensa oculto, este famoso virus de la conciencia que había diseñado Felipe. Ajá. Pero me cuesta mucho comprar esta idea. ¿Te pareció exagerado? Sí, un poco. ¿Cómo es que un virus informático que está alojado en las raíces mojadas de unos cafetales logra infiltrarse en la red financiera global y vaciar cuentas bancarias súper encriptadas? Suena que cruzamos la línea hacia la fantasía, la verdad. Pues mira, es una reacción escéptica muy válida. Yo pensé lo mismo al principio, pero el libro detalla un puente muy específico entre lo orgánico y lo digital que hace esto completamente posible dentro de sus reglas. A ver, explícame eso. Etelgard no estaba atacando al valle con hachas de leñador, ¿verdad? Estaban usando enrutadores de entrelazamiento cuántico para intentar descargar la memoria biológica de las raíces directamente a sus granjas de servidores allá en Europa. Al forzar esta conexión tan directa, de tan alta velocidad, crearon una calle de doble sentido. Ah. O sea, ellos mismos abrieron la puerta desde adentro. Precisamente. El virus de la conciencia no es un software tradicional, no es un código escrito en un teclado, es un algoritmo biológico altamente agresivo que está codificado en las señales bioeléctricas de la planta. Wow. Entonces, cuando Etelgard estableció el puente de entrelazamiento cuántico, el virus simplemente cabalgó sobre su propia señal de extracción y al llegar a Bruselas, colapsó la función de onda de las claves de encriptación de la empresa. Básicamente, el sistema inmunológico del bosque creó un anticuerpo digital que viajó por la misma jeringa que Etelgard usaba para extraerle la sangre. Ok, explicado de esa forma, como una respuesta autoinmune a través de un puente cuántico forzado por el propio enemigo, la verdad es que es brillante. ¿Verdad que sí? Al destruir sus bases de datos financieras, el algoritmo neutralizó la capacidad operativa del agresor por completo. El antagonista
crea el instrumento de su propia destrucción. Y es un karma narrativo tremendo para Marcos. O sea, él creía que el poder era algo que se podía poseer, cuantificar, empaquetar y vender al mejor postor. Y le salió el tiro por la culata. Totalmente. Y en cambio, Andrés y Elena, que estaban dispuestos a inundar su propia base y arriesgar sus vidas, literalmente, para detener a los mercenarios, demuestran que el poder real es algo que se protege, incluso a costa de destruir tu propia infraestructura. Y esa noción de sacrificio que mencionas nos prepara muy bien para el verdadero clímax de la historia, que curiosamente ocurre cuando el conflicto corporativo ya ha sido neutralizado. Sí. Bruce llega al núcleo magnético de la montaña con este catalizador de ámbar que recuperó del Ártico. Y rompe el vial sobre las viejas vigas de la forja. Y la reacción en cadena es masiva, es una escena espectacular. Visualmente es increíble. La red neuronal biológica se despierta por completo, hay un pulso electromagnético gigante que apaga permanentemente cualquier tecnología invasora que quedaba por ahí. Pero lo verdaderamente profundo es el efecto biológico en ella. Sí, la sincronización. Exacto. Los inmensos cafetales se sincronizan instantáneamente y las constantes vitales de Ruth se acoplan con la resonancia de Schumann del Valle. Pero a ver, hay que hacer una pausa aquí. Para quienes nos escuchan y no son físicos, ¿qué implica exactamente esta sincronización? ¿De qué hablamos cuando mencionamos la resonancia de Schumann en este contexto botánico o biológico? Bueno, en la física del mundo real, digamos, la resonancia de Schumann se refiere a las frecuencias electromagnéticas naturales de la Tierra, que laten más o menos a 7.83 hercios y son creadas por la actividad eléctrica en la atmósfera, los rayos básicamente. Como el latido del planeta. Exacto. Mucha gente lo llama así. Ahora, en la novela, este concepto se lleva a un nivel macrobiológico espectacular. Al romperse el catalizador de ámbar, el sistema nervioso de Ruth se calibra con este latido electromagnético del bosque. Su ritmo cardíaco se acompasa con la fase de descanso nocturno de la fotosíntesis de las plantas. ¡Qué belleza! Su respiración se sincroniza con el intercambio de gases del subsuelo, se convierte en el nodo central y además consciente de toda esta inmensa red forestal. O sea, se vuelve a todos los efectos una entidad casi divina que siente cada hoja, cada raíz, cada gota de agua en la tierra. Literalmente. Y justo cuando parece que la historia va a terminar ahí, no. Con esta hermosa apoteosis ecológica, pues el guión se invierte por completo. Aparece de la nada una facción llamada Los Hijos de la Forja. Y te juro que este cambio me dejó perpleja. Es un giro durísimo. Prácticas de fibra de carbono. A ver, ¿de dónde surge esta nueva amenaza y por qué de repente el enemigo es ideológico en lugar de económico? Es que este es el giro temático más audaz de la autora, porque eleva la discusión a otro nivel. Derrotar al capitalismo extractivo era solo el primer nivel del videojuego, por así decirlo. Los Hijos de la Forja representan el extremo filosófico de nuestra propia obsesión contemporánea con la tecnología. Claro, llevar el cuerpo al límite. Son transhumanistas que ven el cuerpo orgánico, o sea, la carne, la sangre, el sudor, la descomposición natural, lo ven como una prisión, como un límite inaceptable para la evolución. Su religión es la ascensión digital pura. Quieren dejar de ser humanos. Exacto. Y su objetivo final no es minar minerales del valle, es capturar a Ruth, que ahora es el puente viviente de la red de todo el ecosistema, para subir su conciencia a una red global permanente. Quieren convertir una simbiosis terrenal súper sagrada en un simple código binario eterno. Para ellos, la divinidad no es un bosque vivo que cambia, que de pronto se pudre y luego renace en primavera. Para ellos es un servidor estático, frío y perfecto. Y ven el ecosistema del valle como el disco duro más grande jamás creado en la historia. Y ven a Ruth, pues, como la interfaz de usuario definitiva. ¡Qué horror! Intentan iniciar lo que ellos consideran un rapto digital, una extracción forzada del alma hacia la nube. Pero claro, la respuesta del ecosistema ante este intento de digitalización es de una violencia defensiva brutal. Es una escena súper asfixiante de leer. Cuando el líder de este culto transhumanista intenta conectar físicamente sus sensores de extracción al cuerpo de Ruth, la montaña reacciona con un rechazo visceral tremendo. Las antiguas vigas de hierro a su alrededor comienzan a fundirse espontáneamente por la fricción electromagnética. La montaña la defiende.
Exacto. La forja crea una barrera de metal líquido hirviendo. O sea, una pared de lava inteligente solo para aislar y proteger a su guardiana. Es como si la naturaleza misma estuviera diciendo, prefiero consumirme en mi propio calor, prefiero la destrucción orgánica absoluta antes que permitir que mi esencia sea empaquetada y subida a un servidor estéril. Y esa imagen es súper potente. El metal fluyendo, derritiéndose para proteger la carne frágil. Subraya el choque de paradigmas perfecto. Para los transhumanistas, el cuerpo es un obstáculo que hay que superar. Para la montaña, la biología frágil de Ruth es la llave sagrada de su existencia. Totalmente. Pero esto coloca a los protagonistas en una paradoja imposible de resolver por la fuerza. Porque si la montaña sigue defendiendo a Ruth con este nivel de poder letal, fundiendo todo a su paso, pues la violencia nunca terminará. Ese es el gran callejón sin salida de la novela. Ruth se da cuenta de que, si mantiene esta conexión mágica, si sigue siendo esta diosa orgánica todopoderosa capaz de controlar un ejército de árboles superconductores y fundir metal con la mente, jamás va a tener un segundo de paz. Nunca. Será casada siempre. Hoy es un culto transhumanista raro, pero mañana será un gobierno buscando un arma de destrucción masiva. Pasado mañana será otra megacorporación tecnológica. Ella se convierte en un objetivo permanente. Entonces la pregunta es, ¿cómo desarmas una situación donde tu propio poder absoluto es exactamente lo que te pone una diana gigante en la espalda? Es un dilema terrible. Y la solución llega a través de otro eco del pasado, lo cual conecta hermosamente con el inicio de toda la saga. Así es. Y se resuelve a través de la memoria biológica que fluye en la red. En medio del caos, Ruth recibe una visión final transmitida por las raíces. Una visión que fue originada por su antepasada Natalia, justo en el instante de su muerte allá en 1896. La fundadora. Exacto. Y la visión contiene una advertencia filosófica vital, que cambia todo. El hierro debe funcionar como un puente, nunca como una armadura. Claro, porque si construyes una armadura impenetrable para protegerte del mundo, terminas siendo prisionero dentro de ella. Exactamente esa es la moraleja. Natalia, desde el siglo XIX, entendió el riesgo catastrófico de crear un arma perfecta. Incluso si el propósito inicial de esa arma era la defensa legítima contra los abusos mineros. El fin no justifica los medios y los medios te encierran. Tal cual. Si Ruth acepta la armadura térmica de la montaña y se consolida como una deidad intocable, el ciclo de tiranía simplemente cambiará de dueño. Dejarían de ser víctimas de una corporación extractiva, sí, pero solo para convertirse en los carceleros de su propio milagro biológico, atrapados para siempre en un búnker de metal incandescente, repeliendo ataques infinitos de aquí a la eternidad. Y por eso, lo que hace Ruth a continuación me parece el acto de rebeldía más genuino y hermoso de toda la historia. Contra todo instinto de supervivencia básica, o sea, teniendo el poder de destruirlos a todos, decide renunciar, apaga conscientemente la red neuronal. Literalmente desconecta el cable. Sí, de manera deliberada, retira su mente de las raíces, silencia la luminiscencia cuántica del hierro del subsuelo y desactiva su propia sincronización con la resonancia de la Tierra. Abandona la divinidad, abandona la red global y vuelve a ser simplemente humana, una persona normal. Y la reacción del culto ante esto es de una frialdad espeluznante. Sí. Al ver que la señal digital cuántica desaparece, que Ruth vuelve a ser solo carne y hueso, respirando agitada en un valle ordinario, pierden el interés por completo. Como ya no hay un tesoro de datos que cosechar, como ya no hay ascensión posible, simplemente recogen sus equipos superavanzados, se dan la vuelta y se van. Es una síntesis narrativa magistral por parte de la autora. La victoria definitiva sobre la infamia histórica de la familia Pomeranz no se consigue dominando la tecnología más poderosa del planeta. Se consigue mediante la profunda humildad de negarse a utilizarla. Es un mensaje súper potente, especialmente en una era, tanto dentro de la novela como en nuestra realidad, que está obsesionada enfermizamente con la acumulación incesante de poder, de influencia y de datos. Sí, de acumular todo lo que se pueda. El acto de renunciar voluntariamente a la omnipotencia se convierte en el triunfo definitivo. El poder inmenso es devuelto a la oscuridad subterránea, de donde nunca debió salir, cerrando al fin el círculo de violencia. Y las consecuencias de esa renuncia se despliegan de una forma bellísima en el epílogo que abarca de 2028 a 2035.
Ofrece un cierre que contrasta inmensamente con el caos tecnológico que acabamos de describir. Ethelgard Dynamics se disuelve por completo bajo el peso del escándalo mundial cuando todos los datos de sus tácticas militares son expuestos. Caída libre. Pero lo más importante es lo que ocurre internamente con la familia protagonista. Andrés y Elena no aprovechan este vacío de poder en el mundo corporativo para enriquecerse o tomar el control. Toman las inmensas fortunas que quedaron de la corporación y de la familia y se dedican a buscar sistemáticamente a los descendientes de los mineros que fueron explotados en 1891. Haciendo el trabajo duro. Entregando indemnizaciones directas, reparan materialmente el daño histórico que dio origen a absolutamente todo el conflicto. Y el tratamiento del espacio físico en el epílogo es igualmente significativo. Vemos a Gabriel sellando permanentemente el acceso al núcleo magnético de la forja subterránea, utilizando, literal, toneladas y toneladas de hormigón. El secreto queda enterrado, inerte, inaccesible para siempre. El Valle de las Sombras pierde toda su aura mística. Ya no hay pulsos cuánticos iluminando las hojas en la noche. Retorna a un estado de normalidad biológica, aburrida, si se quiere. Pero es que esa imagen final del libro es poderosa, precisamente por su aparente simpleza, por lo aburrida que es. Vemos a la pequeña hija de Ruth, que fue bautizada como Natalia, claro, en honor a la antepasada que dejó la advertencia salvadora. Y la vemos corriendo, jugando entre cafetales comunes y corrientes, plantas que solo absorben agua y nutrientes de la tierra, nada de superconductividad, nada de redes neuronales de hierro. Solo plantas. Solo plantas. Están cultivando la tierra siguiendo las estaciones naturales, libres por fin del peso opresivo del legado oscuro de los Pomerans. Es un final increíblemente humano y anclado a la tierra, especialmente después de haber atravesado escenarios loquísimos de guerra cibernética, virus biológicos y misticismo cuántico transhumanista. Es que si tomamos un poco de distancia para observar el viaje completo de la obra, el recorrido temático es inmenso. La narrativa transitó desde glaciares remotos en Svalbard, que preservan firmas magnéticas bajo el hielo del permafrost, hasta tácticas locas de conductividad eléctrica en túneles subterráneos inundados. Un viaje larguísimo. Sí, y mostró como un legado familiar que fue construido sobre la avaricia pura, la extracción implacable de recursos y el sufrimiento humano, cómo ese legado logró ser transmutado por las nuevas generaciones, en una herencia de sanación. Una herencia enfocada al final en la agricultura regenerativa. Y esto nos obliga a hacer un paralelo inevitable con nuestra realidad de hoy en día. Totalmente. Esa es la función principal de la buena ciencia ficción especulativa. Nuestra sociedad actual opera bajo un paradigma donde el imperativo absoluto es conectar cada aspecto de la vida física a la infraestructura digital. El famoso Internet de las cosas en todas partes. Exacto. Se gusta cuantificar el mundo natural entero. Transformar cada comportamiento humano, animal y cada entorno en un punto de datos que pueda ser procesado, empaquetado y extraído. Y la historia de El fruto del silencio actúa como una advertencia narrativa de frente a esto. Cuestiona duramente la noción de que todo deba ser optimizado tecnológicamente. Afirma que existe un valor incalculable y vital en dejar que ciertos espacios permanezcan así, sin mapear. En la oscuridad tranquila de su propio estado natural orgánico, sin tener que ser traducidos a la fuerza a un código binario. Exactamente. Es un argumento súper fuerte en contra de la monetización absoluta de la existencia misma. Al revisar todos estos extractos y desarmar la compleja maquinaria de la trama al día de hoy, creo que queda resonando una interrogante muy clara sobre cómo concebimos nuestro entorno real. Y bueno, para cerrar nuestra sesión de análisis profundo, me gustaría dejar sobre la mesa una provocación, basada justamente en las lecciones del Valle de las Sombras, para todos quienes nos escuchan. A ver, adelante. Si la Tierra bajo nuestros propios pies, el ecosistema tangible que rodea las ciudades reales en las que vivimos, desarrollara de pronto una red neuronal capaz de comunicarse con una voz unificada, clara y fuerte, ¿habría de verdad la disposición y la valentía en nuestra sociedad para sentarse en absoluto silencio a escuchar lo que ese ecosistema tiene que decir? Qué buena pregunta.
O la primera reacción, el instinto inmediato y depredador de nuestras estructuras modernas, sería buscar desesperadamente un cable gigantesco para conectarse y monetizar esa señal cuántica. Es una disyuntiva bastante pesada para tener presente la próxima vez que, no sé, observemos el complejo entramado de raíces de un árbol antiguo en un parque, o simplemente al disfrutar de una taza de café normal por la mañana. Sin duda, algo para pensar muy seriamente con ese próximo café. Absolutamente. Y con eso cerramos nuestro análisis de hoy. ¡Hasta la próxima!